mis hermanos en esta fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo anhelo que usted sea bendecido con la palabra, con la enseñanza, y que nosotros también seamos construidos en esta fe preciosa. Y usted sabe que estamos estudiando o haciendo comentarios en el libro de Apocalipsis. Y he dejado claro que para mí el libro de Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo, pero que no solo es su segunda venida, sino las consecuencias de esa venida para toda la creación. En realidad así va a ser. Y por eso hemos estado aclarando para el conocimiento suyo que desde el capítulo 4 hasta el 19 de Apocalipsis viene siendo lo que sucede en la última semana profética, la semana 70. Es decir, estamos del 4 al 19 en los últimos 7 años de la profecía que el ángel le dio a Daniel en el capítulo 9 y al 12. Y entendiendo esto, lo que significa este libro para los días finales, es que he tomado el texto del capítulo 1, versículo 7, que dice: y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y es muy específico y deja asentado con toda claridad que la segunda venida de Cristo es visible en toda la tierra. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, dice amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar a estos capítulos. El sábado pasado, usted recuerda que cerramos la reflexión en los últimos versículos de las últimas cosas que fueron narradas en este capítulo 6. Particularmente de aquel gran desastre sobre la tierra y la mar, cuando fue abierto el sexto sello, según lo dice el versículo 12 del capítulo 6, las cosas que sucedieron cuando se abre el sexto sello. Y realmente es trágico lo que sucede. ¿Por qué? Porque esto nos da la idea de ir viendo las cosas que en un ciclo de sucesos se consumó. Y dice: y miré cuando él abrió el sexto sello. El Señor abrió el sexto sello. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, a grado tal que se consigna de alguna manera que fue único en la historia de la tierra. Sí es cierto que en el capítulo 16 habremos de tener un caso parecido, pero es el mismo en realidad. En su momento lo vamos a ver. Para que usted no piense que lo que sucede en el capítulo 6 es ajeno totalmente al capítulo 7.
que el capítulo 7 va a otra distancia y que el capítulo 6 está detenido. Pueden ser sucesos contemporáneos, narrados en capítulos diferentes. Y fue hecho un grande terremoto. Y el verso 14 hace una aclaración, que cuando eso sucedió, todo el monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y yo quiero que usted ya note este detalle. No dice que se movieron los montes y las islas. Dice que fueron movidas. Es decir, ¿quién las movió? ¿Quién participó en ese fenómeno extraordinario? Insisto, no dice y las islas se movieron, como si ellas fueran las que tuvieran esa capacidad de movimiento. Y del 15 en adelante del capítulo 6, agrega la reacción de 7 grupos de seres humanos que fueron conmovidos, sacudidos, es decir, toda la raza humana. Dice, los reyes, los príncipes, los ricos, los capitanes y los fuertes. Pues no queda ningún ser humano fuera de esos grupos. Y todo siervo y todo libre. ¿Qué sucedió con todos estos grupos poderosos y no poderosos? Cayeron en un estado de pánico, según el capítulo 6. Y en ese pánico buscaron salvarse, buscaron esconderse, dice el capítulo 6, en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pero lo sorprendente es que pedían a los montes, le pedían a las peñas que cayera sobre ellos. Pues difícilmente usted se pone a hablarle a una peña o a un monte. ¿De dónde saca que va a hacer algo? Pero estos le pedían que cayeran sobre ellos y que los escondieran de la cara del que estaba sentado sobre el trono. Es decir, una vez más vuelvo, todo era visible, todo ojo le verá, el mundo entero se habrá de enterar de todo el suceder sobre la tierra. Y entonces cuando yo leo de hace años que analizaba y veía yo a estos grupos, pues sin duda no sé si de rodillas, postrados o como pudieran, estaban clamando. Hay algunos escritos dicen orando. Yo no le llamo a eso orar. Porque es más, ¿acaso estaban hablándole a las peñas y a los montes? Conscientes de que estaba sentado en el trono y estaba allí el Cordero, que es Cristo Jesús. O sea, no eran ignorantes, eran muy conscientes de qué estaba sucediendo y de la ira del Cordero. ¿Acaso entonces ellos tenían entendimiento de que iba a haber un día en la tierra
cuando se desataría la ira de Cristo sobre los hombres. Pues si no, entonces, ¿por qué lo decían? Y yo digo, ¿por qué estaban pidiéndole a las piedras y a los montes? ¿Acaso no sabían, no estaban enterados que había un Dios en los cielos, que además era el creador de todas las cosas? Sin embargo, no se dirigieron a Él. Entonces yo tengo que ponerle un calificativo a ese clamor. Estaban clamando a la madre naturaleza, no al Dios de los cielos, que la raza humana ha oído de Él por milenios. Estaban clamando a la madre naturaleza. Y yo digo, interesante descubrimiento nos da la Escritura. Ellos entonces no estaban impuestos a orar y a pedirle al Dios de los cielos. Eran adoradores de la madre tierra, pues clamaban a la madre naturaleza, pensando sin duda que la madre naturaleza iba a hacer algo por ellos. Qué interesante, dije, descubrimiento nos regala la Escritura. Porque hay mucha gente ya en estos últimos tiempos que ponen sus ojos no en el Dios de los cielos, sino voltean a ver a las piedras, a los montes, a los ríos, a los árboles, y claman a ellos. Si todos los hombres le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, dice que Dios no lo concede. Y con esa imagen de cosas es que entramos al capítulo 7. El capítulo 6 nos dejó con una escena de tragedia. Los montes, las islas movidas de su lugar, que no se movieron solas, sino que fueron movidas, lo que implica la participación de una fuerza. En este caso, una fuerza espiritual, poderosa para sacudir la tierra. Y entonces ya tenemos, dentro de ese ciclo entre el 6 y el 7, ya tenemos el primer punto de referencia. Tenemos lo que ha sucedido con los montes, con los árboles, con el sol, con la luna, con las estrellas y con esta gran cantidad de moradores de la tierra espantados. Pero dentro de ese mismo ciclo de manifestaciones y visiones, es ahora el capítulo 7 el que nos revela la presencia de 4 ángeles. Y lo digo así porque es parte del mismo suceder, esto de los 4 ángeles, para que no lo considere como algo ajeno. Ya tenemos el capítulo 6, nos regaló aquella tragedia tan grande con el 6º sello. Y ahora el capítulo 7 agrega y nos habla de que la presencia de 4 ángeles, que estaban, ¿dónde? Dice que estaban en los 4 ángulos de la tierra. Esa era su posesión. O sea, ahí estaban. La Biblia lo dice, el capítulo 7, versículo 1. Dice de la siguiente manera: y después de estas cosas,
Vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Después de estas cosas, que no significa después de que pasó lo de las estrellas y el sol y los montes y las islas. No, después de la narración que nos hace el capítulo 6, de 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué estaban haciendo allí? Mis hermanos, tengan a la mano su Biblia, revísenla. Dice, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Eso estaban haciendo ahí, deteniendo los vientos, de tal manera que no corrían vientos de ningún ángulo de la tierra, de ninguno, porque para eso estaban allí. Y yo quiero que usted lo vaya esto entonces viendo asociado con lo del capítulo 6, para que veamos que fue un suceder conjunto. Sobre los 4 ángulos. Y aclara el escritor sagrado que la presencia de ellos no era ajena a ese gran terremoto. Usted me va a decir, pero ¿en qué nos apoyamos para decir eso? Bueno, porque no en vano aclara que esos 4 ángeles tenían dominio, pues estaban sobre los 4 ángulos de la tierra y tenían el poder para hacerlo. Lo que no tenían es la facultad de decidir cuándo podían hacer las cosas, pero el poder sí lo tenían. Tenían dominio, pues estaban sobre los 4 ángulos de la tierra y podían impedir que los vientos soplasen sobre la tierra. Pero, sin embargo, vaya usted apreciando ese detalle, ellos hacían las cosas bajo órdenes. Podían dañar la tierra, pero ellos tenían órdenes de cuándo. Mire, podían impedir que los vientos soplaran sobre la tierra. Y el verso 2 del capítulo 7 agrega algo. Ya tenemos ahí a los 4 ángeles que tenían el poder, mas no el derecho de toma de decisión cuando podían dañar la tierra. Pero tenían el poder, por lo pronto tenían el poder. Y en el capítulo 2 agrega, y vi otro ángel. Entonces ya tenemos lo del capítulo 6, lo de los montes, terremotos, todas esas manifestaciones. Tenemos frente a nuestros ojos en este escenario 4 ángeles que tenían poder, pero que no estaban facultados sin duda para toma de decisiones, el cuándo hacer las cosas. Fíjense lo que dice. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Siempre se ha creído en muchos intérpretes que es Cristo mismo. Y clamó con gran voz
Es decir, tenía facultad para ordenar. Y clamó con gran voz a esos ángeles, a los cuales era dado en términos de facultad y poder para hacerlo, no en términos del cuándo, de toma de decisión. Era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Este ángel que sube del oriente tenía el poder, el derecho de ordenar a esos ángeles. ¿Y qué les ordenó? Dice el verso 4 del verso 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Un ángel que podía dar órdenes a estos cuatro. Estos cuatro que tenían el poder para hacer daño a la tierra y a la mar. Ahora, ¿cómo podemos relacionar, decir, es que lo del capítulo 7 no es ajeno al capítulo 6? Bueno, ¿acaso sucedió algo? No. En el capítulo 6, verso 12, es cuando habla de un gran terremoto. Y los montes y las islas fueron movidas. Que yo dije, viendo mucho esto gramaticalmente, no dice que se movieron, sino que fueron movidas. Y entonces yo pregunto, pues ¿quién haría eso? Cuando yo le estoy haciendo esta pregunta, ¿no está usted pensando en esos cuatro ángeles del capítulo 7 que podían, que no estaban autorizados todavía, pero que podían, tenían el poder para hacerlo? ¿Quién haría entonces eso? ¿Tendrán algo que ver, mis hermanos que me escuchan, algo que ver esos cuatro ángeles que estaban deteniendo los vientos? E interesantemente, porque estaban deteniendo los vientos, yo me imagino en un medio sin movimiento de nada. Ese otro ángel que subía del nacimiento del sol dejó muy claro qué cosas podían hacer esos cuatro. Dijo que podían hacer daño a la tierra y a la mar. Y eso es muy significativo al pensar en qué podían hacer frente a lo que acababa de suceder o lo que iba a suceder. En el verso 3 dice que el ángel les ordenó, ese que venía del nacimiento del sol, que no hicieran daño a la tierra y a la mar. Pero también les dice el por qué o el hasta cuándo. Dice, hasta que señalemos a los siervos de Dios. O sea, todavía no hagan daño. Hasta que señalemos a los siervos de Dios. Que si usted va a ir conmigo
vienen siendo esos 144,000 que aparecen en el capítulo 7, que no eran la iglesia. Es clarísimo eso. Dice que eran de Israel. Voy a hacer una precisión que no sería necesaria, pero es bueno. Algunos escritos dicen eran 144,000 hebreos. Otros dicen eran 144,000 judíos. La clasificación más propia eran israelitas. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel no son los únicos semitas o los únicos hebreos. Eran las gentes de esas regiones de Ur de los Caldeos. Entonces, es legítimo pensar que estos eran hebreos, pero que no es lo más propio mencionarlos como hebreos. Bueno, ¿cuál sería la palabra, la clasificación? Judíos, eran judíos. Es correcto, pero no es del todo propio. Porque la nación compuesta por esas 12 tribus tenían por nombre o por título, si usted quiere, israelitas. De tal manera que los que vivían en Jerusalén, Judá, Efraín y algunos de Simeón, todos ellos eran israelitas en realidad, porque el nombre de la nación es Israel. A grado tal que si estoy bien en mi apreciación, durante el milenio, no sé si lo dice Ezequiel o lo dice Jeremías, no serán llamados ni judíos ni israelitas, sino serán llamados Israel, hijos de Israel. Porque Israel es Jacob y los 12 son hijos de Jacob. Entonces lo más propio que la profecía avala. Luego voy a revisar eso en donde, pero se lo aseguro, léalo, búsquelo. Si tiene un diccionario o una concordancia, búsquela. Donde dicen que serán llamados israelitas, porque ese era el nombre en origen. Entonces, con ese nombre entraron a la tierra de la promesa. Con ese nombre volverán a estar en la tierra. No, porque ¿a quién se le llamó judíos? Bueno, porque por el año 750 aproximadamente, Salmanasar, que era el rey del imperio asirio, se llevó a las 10 tribus del norte, o sea, las 10 tribus de Israel. Se lo llevó a grado tal que a los del norte se les llamó israelitas para distinguirlos de aquella división que hubo después que Salomón hubo muerto. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam convoca a las tribus al liderazgo, pues por razones administrativas y de gobierno. Yo no diría de buen gobierno, pero sí de gobierno. Y entonces les hace propuesta, que los líderes de las 10 tribus del norte no aceptaron. Incluso dijeron: Israel, a tus estancias, nada tenemos que ver con el hijo de Isaí.
porque Isaí era el padre de David, padre de Salomón, padre de Roboam. Y allí se dividen y se quedan 10 en el norte, y de ahí que lleguen a ser llamado el rey del norte o el rey de Israel, para distinguirlos de las dos que se quedaron acá en el sur, que fueron Judá y Benjamín. Y entonces este fue el reino de Judá, el otro el reino de Israel. Y se convirtió ese en una idea. De ellos son los del rey del norte, nosotros somos acá del rey del sur. A grado tal que los que estaban acá en Jerusalén, que eran dos tribus, a ellos empezaron a llamarles judíos. Y de allí el calificativo. Pero tanto unos como otros son hijos de Israel. Es muy importante tener en cuenta esas cosas. Fue hecho un gran terremoto. Y dejó claro a la introducción del capítulo 7 que ese otro ángel que subía del nacimiento del sol dejó claro que esos 4 ángeles podían hacer daño a la tierra y a la mar. Verso 3. Que no hicieran daño. Fue una orden. Hasta que señalemos a los siervos de Dios. Es decir, no lo hagan ahorita, esperen. Cuando ya hayamos señalado a todos los siervos de Dios, que también debo hacer la aclaración, de ninguna manera significará que esos 144,000 eran los únicos que eran siervos de Dios. De ninguna manera. Pero sí es muy propio pensar que hubo un grupo selecto, es decir, a los cuales se les habría de encargar una tarea muy particular de parte de Dios. Pero que eso no significaba que el resto de sus parientes de Israel dejarían de ser hijos de Dios. No. Lo que pasó es entonces que estos que menciona de 12,000 de cada tribu era porque tendrían un trabajo muy especial que ejecutar. Y de allí que se les vea precisamente como ángeles al servicio de una causa particular. ¿Va conmigo? Entonces yo le preguntaría, ¿eso tiene sentido de relación con ese gran terremoto que afectó los montes y las islas? Y es aquí donde entra a esa historia profética. Y lo llamo historia porque profecía es historia, escrita con anticipación. Y entonces ya tenemos a lo que sucedió con la tierra y la mar, con las islas, con la luna y el sol. Ese es un lado. Pero ya tenemos ahora a 4 ángeles que tenían poder para dañar, para destruir la tierra y la mar. Pero ahora se agrega un tercero que viene siendo el ángel
el otro ángel le llama, no un ángel, el otro, para darle más particularidad. Un tercero que es ese ángel que tiene el poder y el derecho de dar órdenes a esos ángeles. Y les dio orden que no hicieran daño a la tierra. Porque entonces, ¿quién dañó acá a los otros? Capítulo 6. Hasta que les dijeran que habían sido sellados los escogidos, los señalados de Dios. Ahora, eso de decir escogidos, señalados, no significa descalificar al resto de la nación. No. Significaría en todo caso que hay un grupo que Dios escogió para hacer un trabajo particular, exclusivo, de esos 144,000 señalados, que eran israelitas. Todos ellos, aunque se mencionan por tribus, no dejaban de ser israelitas, todos. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Claro que eran hebreos, porque hebreo significa pasar sobre, en una referencia al Éufrates, pasar sobre ese río que tenía 30 de profundidad y 60 de ancho en ese tiempo. Extraordinario. Y entonces es correcto, pero lo más apropiado es israelitas. Consecuentemente, esto nos lleva a una cuestión, que estos grupos de 144,000 no pertenecen a la iglesia. Entonces quedamos, mis hermanos, por lo que he explicado, que estos 144,000 no pertenecen a la iglesia, son israelitas. Pero por ser israelitas no pudieron haber sido de la iglesia, como Pedro, Juan y todos muchos otros, ¿sí? El problema, la diferencia la establece el hecho de que esto sucede en la gran tribulación, y la gran tribulación se da en la tierra. Entonces eran israelitas, pero eran gente que estaba aquí en el tiempo de la gran tribulación. Qué interesante. Entonces, un trabajo especial para estos 144,000 en el tiempo de la gran tribulación. Y yo pienso que cuando el anticristo estaba en su apogeo. Entonces, de esa manera, nos vemos involucrados con esos 144,000 señalados, que no significa el resto de la nación es excluida, de ninguna manera, sino que para un trabajo muy particular, una tarea muy única, se señalaron a estos 12,000 de cada tribu, que indiscutiblemente habría mucho más. No en 12,000 se terminaba, eran 12,000 que de cada tribu se fueron señalando. Pero de esa manera nos vemos involucrados, porque es muy común que estos 144,000 sean señalados como predicadores del reino. Predicadores del reino. Fíjese usted, es lo que dice Mateo 24:14. Mateo 24:14 lo dice. Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Una vez más, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin, hermano. Qué interesante. El fin. Y entonces yo me detengo y pregunto a mi estilo, ¿el fin de qué? Que tenemos que definirlo. Mateo 24:14 es la profecía que nos da un punto de referencia, pero que me obliga a decir, bueno, vamos a aclarar estas cuestiones, que son muy, muy importantes. Y lo voy a hacer porque una hermana o hermano de Houston nos pidieron algunas respuestas. La hermana Silvia Tisby, o Tisby, no lo sé, González, y su hijo Daniel Neftalí tenían preguntas por dudas sobre esto. Pero también su hermano Mario González y su esposa Silvia Valdés escuchaban el programa, que les agradecemos mucho, mis hermanos, que se involucren tratando de reflexionar, de aprender, de asimilar, de preguntar, de investigar. Es muy necesario. Y ellos hacen varias preguntas, muy buenas preguntas. ¿Cuándo van a predicar sobre el reino esos 144,000? Lo acabo de decir, durante la gran tribulación. No son predicadores de la iglesia. No están predicando el evangelio de la gracia. Es muy importante aquí en este punto. Será predicado este evangelio del reino. Aclarar, ¿es acaso el evangelio del reino lo mismo que el evangelio de la gracia? No, no lo es. Acuérdese. ¿De cuál reino? Era lo que predicaba Juan el Bautista, el Señor Jesús y los discípulos. Del reino de David, que había de ser restaurado. No del reino de los cielos, el que está arriba. Ese nunca se ha caído. Está hablando de restaurar el reino de David. Que si ustedes, yo le dije, va al capítulo 1 del libro de los Hechos. El Señor instruye a sus discípulos, a los apóstoles, que no se fueran de Jerusalén, que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo, que le llamamos normalmente la primera lluvia, como pensando que habrá una lluvia tardía, porque si hay primera, implica que hay algo más. Es correcto. Pero el evangelio del reino de los cielos es el evangelio estrictamente apegado o adherido a lo que sería el reino de David restaurado, y que incluso apegado a la ley. El Señor Jesús dijo: yo no he venido a quebrantar la ley, he venido a cumplirla. Es correcto. Sin embargo,
es muy notorio cuando el Señor Jesús, después de que Juan el Bautista es ejecutado por Herodes, Él le dice a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Algunos que eres Jeremías, que eres Juan, que eres un profeta. Y Pedro hace una declaración extraordinaria, doble declaración hizo, ¿eh? Y sobre esas dos declaraciones se sustenta toda la cristología. Tú eres el Cristo, número uno. Y dos, el Hijo del Dios viviente. Que es lo mismo que Juan en su primera carta, allá por el capítulo 5, habría de aclarar. Aquel que cree que Jesús es el Cristo, es perdonado, es salvado. Porque el Cristo está asociado precisamente con el reino de Israel. Pero les dijo, no anuncien ya que yo soy el Mesías. Asunto terminado, concluido, que yo dije, no cancelado. Simple y sencillamente se suspende la predicación en este sentido del reino de David. Y luego les advierte que vendrá un cambio de cosas, porque Él va a morir y resucitar. Y entonces habría un mensaje diferente, o mejor dicho, se hablaría allí sí del Evangelio de la Gracia, donde el Evangelio que predicó Juan y Jesús y los discípulos estaba restringido solo a los hijos de Israel. Vayan ustedes por Judea, Perea, pero no lleguen ustedes con los gentiles ni vayan con los samaritanos. Esto es exclusivamente para, y aquí quiero que lo anote, aquí exclusivamente es el evangelio, el reino para judíos. Porque el rey es David. Mientras que el evangelio de la gracia, el Señor lo dijo, por supuesto, antes de irse a su Padre, antes de que el Espíritu Santo lo llevara a su Padre, porque Él no se fue, el Espíritu Santo lo llevó, dice el libro de los Hechos, y fue alzado, que quiere decir se lo llevaron. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora sí le dijo, vayan, empiecen con Jerusalén, agarren parejo el Evangelio de la Gracia. Pero vayan con los gentiles, con todos los gentiles. Ahora ya el Evangelio de la Gracia incluía a todas las naciones gentiles. Ese es el Evangelio de la Gracia, que no tiene nada que ver con que los gentiles que se conviertan a Cristo tienen que guardar toda la ley como Israel la guardaba. Definitivamente. Nunca, aunque Pablo me han dicho, pero él iba a la sinagoga, pues si era judío. Jesús iba el sábado, ¿por qué no? Pues si era judío. Y el sábado era cosa de los judíos. Pero Pablo nunca jamás dijo a los judíos, a las sinagogas, que abandonaran la práctica que tenían, a excepción de ciertas cosas. Nunca jamás les dijo, me dejan el sábado. El sábado es un asunto de judíos. Dios le dijo, mira, este día es consagrado y es entregado a Israel. No voy a entrar a ese
campo ahorita, pero sí quiero dejarlo claro. De tal manera entonces que tenemos lo que es el Evangelio del reino de los cielos y el Evangelio de la gracia. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a irnos necesariamente a un principio. Las cosas se resuelven bajo principios. Y es este: cuando Dios ordena que se haga algo, no puede quedar inconcluso. De tal manera que el Señor ordenó que se anunciara el Evangelio del reino a todos los judíos. Y ese Evangelio del reino de los cielos se anunció a todo el mundo judío. Tarea cumplida, misión cumplida. Pero ese Evangelio del reino de los cielos no fue anunciado en las naciones gentiles. Dígame dónde. No fue anunciado en las naciones gentiles. Pero cuando viene el tiempo de la gracia, ordena que se vaya con todos los gentiles, empezando desde Jerusalén. O sea, aquí ya es todo. Jerusalén, Judea, y ahora sí dice Samaria, y hasta lo último de la tierra. Segunda cosa que yo siempre he querido aclarar: el reino de los cielos, que tiene que ver con David, y el reino en el cual va a dominar su hijo Jesús, no tienen que ver con el reino de arriba en ese sentido, en este sentido. Es decir, el evangelio del reino, el reino de los cielos, que tiene que ver con David, no está instalado. Se va a instalar en la segunda venida de Cristo. Mientras que el trono, el reino de Dios, el que está arriba, no se va a instalar. Ha estado instalado eternamente. Son dos cosas. Entonces es muy notorio que no es lo mismo. Pero tampoco se debe decir que porque Cristo les dijo que ya no hablaran que Él era el Mesías y que había suspensión de mensaje, ya no digan. No significa que el reino de los cielos se canceló. La solución que medio mundo le da es: se pospuso. Pero si somos apegados a la idea del lenguaje, ni se canceló ni se pudo posponer. ¿Por qué no se canceló? Pues porque Dios desde la eternidad había decidido en qué tiempo debía instalarse ese reino. Y cuando el Señor Jesús vino la primera vez, no vino a instalar el reino de los cielos. Vino a cumplirle a Abraham la promesa de que en él serían benditas las naciones de la tierra. A eso vino. Y tampoco se puede posponer, porque lo que se pospone tiene la idea de que es algo que llegó a su fecha, donde debía ser instalado, pero no se pudo instalar y no queda más que posponerlo. ¿Usted cree que Dios iba a enviar a su Hijo en esos días para instalar el reino, porque ya se había llegado la fecha y el Señor no pudo instalarlo? Sería una barbaridad que un creyente pensara así del Señor Jesús. Si Él hubiera venido a instalar el reino,
el reino estuviera instalado. Pero habría un problema. Cierto que yo he insistido mucho porque quiero que esas cosas sí queden claras. Es decir, había una cuestión muy importante. Cuando vino la primera vez, se llama primera venida. ¿Por qué? Porque vino a la tierra. Para que algo se considere, califique como venida, es necesario que Él esté entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así categórico. Pero cuando viene por la iglesia, Él no viene a la tierra. El Espíritu Santo toma la iglesia y la levanta y se la entrega al Señor Jesús, dice Pablo, en los aires. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Entonces no puede ser considerada segunda venida, porque Él no vino a la tierra. Él se encontró a la iglesia o la recibió en los aires y de allí se la llevó. Interesante. Mientras que en la segunda venida, todo ojo le verá. En la segunda venida establece un reino, el reino milenial. Quiere decir, Él va a vivir aquí 1000 años. Consecuentemente es correcto llamarlo segunda venida, no tercera venida. Pero déjenme seguir haciendo aclaraciones. Yo espero, hermanos, que esto les vaya dando respuesta. Entonces vendrá el fin. Y yo dije, ¿el fin de qué? Porque hay varias cosas. Mire, hay el tiempo de los gentiles, hay la plenitud de los gentiles, hay el tiempo de la gracia, hay el año agradable. ¿Cuál de todos? ¿A qué se refiere con tiempo de los gentiles? Es allá en Lucas 21:24. Lucas 21:24. Cuando habla de cuando se venza el tiempo de los gentiles, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerda que le dije que se habían dividido las tribus? 2 en el sur, 10 en el norte. Salmanasar, 150 años aproximadamente, si no estoy equivocado. Mejor no de la fecha exacta. Él se había llevado a las 10 tribus del norte. Pero por el año 600 o 606 viene Nabucodonosor de Babilonia, Nabuzaradán su padre, y vienen conquistando. Y voy a irme rápido para no hacer muchas aclaraciones. Era el tiempo cuando reinaba Sedequías, descendiente de David. O sea, cuando yo digo reinaba en Israel, es porque era un rey que tenía descendencia del rey David. No era alguien ajeno a otra, no, era de la familia de David. Y precisamente en ese tiempo vino, ya una o dos veces vino, pero ya se llenó de molestia y se lo llevó. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Y se llevó a todo el mundo. A unos cuantos se quedaron. De tal manera, fíjese bien, ha habido muchos reyes en Jerusalén que venían de la Arabia, que eran de esto otro, pero no cuentan,
Porque para que se considere que el reino de David restaurado, tiene que estar reinando un descendiente directo de David. Que eso es lo que va a suceder en la segunda venida. Viene un hijo, un descendiente de David, con todo derecho se sienta en el trono. Ya entendió este detalle. Mientras no exista un descendiente de David reinando, el reino no está restaurado. Interesante. De tal manera que a partir de esa fecha, Israel o el mundo judío, vamos a llamarle así, ya no gobierna su territorio, sino que ahora estará bajo la tutela de los imperios. Ahora estuvo bajo la tutela de Babilonia, luego bajo la tutela de los medos persas, luego bajo la tutela de los griegos y luego bajo la tutela del Imperio Romano. Y ahora, bueno, pues las Naciones Unidas, lo que significa que el reino de David, para ser considerado como restaurado, es necesario que el hijo de David reine. Y eso es lo que va a suceder en su segunda venida, cuando Cristo venga y se siente a reinar en ese trono. Ahora la ciudad será de ellos. Reina el hijo de David y el templo está restaurado. Tres cosas fundamentales. Digo que el templo porque el ceremonial va a reactivarse. Levitas, habrá sacrificios, todo eso. Por eso digo, tiene que ser en Jerusalén, no en otra parte. Tiene que estar el templo y tiene que reinar el hijo de David. Cristo, hijo de David. Y cuando eso suceda, el reino de David estará siendo restaurado. Por eso yo quiero el tiempo de los gentiles. Ahora, me va a decir, hermano, no ha aclarado el tiempo de los gentiles. Sí, desde Babilonia, porque a partir de allí ya no tuvieron gobierno dominante, sino estuvieron bajo la tutela de. Y ahora están bajo la tutela de alguna manera de las Naciones Unidas. Es necesario que venga el hijo de David. Usted piense en ese detalle tan bonito. Cuando Él venga, florecerá esa nación bonita. ¿Y cuándo se termina el tiempo de los gentiles, hermano Ramos? Ya nos dijo que empezó con Babilonia, pero ¿cuándo termina? Termina en la batalla de Armagedón, porque ahí Dios, el Señor Jesús, viene y domina sobre el mundo entero. Y ya las naciones no tienen manera de tutelar a los hijos de Israel. Ahora es el hijo de David. Y se ha terminado en ese tiempo, se ha terminado entonces el dominio de los gentiles. Se acabó el tiempo en los gentiles. Busque Lucas 21-24, ahí tiene que estar. Hay otro, por supuesto, el tiempo de los gentiles. Ya lo aclaré. Pero ese reino tiene que instalarlo el hijo de David. Y lo digo para que nadie piense, es que nosotros podemos. No.
ese reino va a ser instalado por el Hijo de David. Pero luego hay otro término que es la plenitud de los gentiles. Ese está en Romanos. Déjeme ver si lo tengo a la mano. El de Romanos. Donde dice, es el capítulo 12, verso 25. Para los hermanos que quieren hacer anotaciones, hágala. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte, o sea, Israel sigue endurecido, sacrificaron al Señor, Israel endurecido hasta el día de hoy, para que no seáis acerca de vosotros arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Está hablando de la dureza de Israel a la fe de Cristo. ¿Y cuándo se termina eso? Cuando hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oye, ¿qué es eso? Cuando el Evangelio sea terminado de predicar a todo el mundo gentil, el Evangelio de la gracia. ¿Lo captó? Y esa plenitud de los gentiles es una referencia precisamente a que es el tiempo cuando los gentiles hemos sido invitados a aceptar al Hijo de Dios, a participar en su reino eterno, que viene siendo al mismo tiempo el periodo de la gracia. Y lo que se predica es el Evangelio de la gracia, que no es el Evangelio del reino, es otra cosa. Pero espérense, sí me faltó algo. ¿Por qué? ¿Por qué estos tienen que predicar el Evangelio del reino a todo el mundo? ¿Por qué? Quedamos en un principio bíblico que cuando Dios ordena que se haga algo, no puede quedar inconcluso. Y predicar el Evangelio del reino a los judíos, misión cumplida. Pero ese Evangelio del reino no se anunció a las naciones gentiles. Ahí hay una tarea inconclusa, donde estos 144,000 serán predicadores que anunciarán al mundo gentil por testimonio. ¿Qué les van a predicar? Bueno, haga de cuenta que yo voy con Juan y le digo, Juan, préstame el mensaje que tú tenías. ¿Qué decía Juan? El reino de los cielos se ha acercado. El rey ya viene, se va a instalar. Él va a gobernar. Sométanse, arrepiéntanse. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Yo no sé exactamente qué hora tendremos. Es un buen tiempo, una hora. Entonces, tenemos más cosas que decir, pero vamos a lo siguiente. La plenitud de los gentiles, que está en Romanos 11:25. Y la otra en Lucas 21:24. Una es tiempo de los gentiles, que es cuando ellos dominan sobre Israel. Israel es la referencia. Y plenitud de los gentiles es todo el tiempo en que los gentiles somos convocados al perdón por Jesucristo. Pero también es al mismo tiempo el año agradable. El año agradable se empezó a predicar en Nazaret. Aquel sábado cuando Jesús dijo, se ha cumplido en vuestros oídos lo del año agradable. O sea, mientras ustedes me estaban escuchando, el año agradable entró. Y hasta el día de hoy somos beneficiarios de ese año agradable. Ahí nos vamos a quedar. Los hermanos me hicieron,
permítame. Dice, ¿cuándo se arrepintieron? ¿O cuándo escogió Dios a esos 144,000? Bueno, esos eran sin duda, miren, vamos a leerlo desde esta manera, porque no hay un pasaje estricto. Cuando el Señor Jesús viene por la iglesia, el Espíritu Santo levanta a todos los creyentes. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, Él levanta a la iglesia, se la entrega al Señor Jesús y su trabajo ha terminado. Y entonces coincide que ese momento, esa coyuntura, coincide con que el diablo es arrojado del cielo porque fue a acusar a la iglesia. Esos 3 años y medio de paz del caballo blanco fueron porque Satán estaba inactivo en relación a eso. Él estaba ocupadísimo tratando de traerse creyentes para acá. Pero todo, dice Apocalipsis 12, le han vencido. Lea Apocalipsis 12. Le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y se hizo una gran batalla en el cielo. ¿Quién combatía? El dragón, Satán y los suyos, demonios. Y el arcángel Miguel y su ejército. Y expulsaron a Satán del cielo con todo y demonios o ángeles. Y si la primera vez los habían permitido estar en los aires, ahora no hay casa de arraigo. Es un decir mío. Ahora esos ángeles de Satán son lanzados a la tierra. Por eso yo digo, cuidado, las manifestaciones son lanzados a la tierra y va a ser muy duro que la gente conviva con los demonios. Y entonces dice Apocalipsis 12 que el diablo, lleno de ira, como no pudo destruir al hijo de esa mujer que estaba para dar a luz, y esa mujer es Israel, el hijo fue llevado al Padre, al trono. Entonces ahora el diablo se lanza contra la mujer en un acto destructivo al mando poder. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 12? ¿Qué dice Apocalipsis 12? Que vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue, pero que entonces viene el arcángel Miguel a apoyar a Israel para que no sea destruido, y viene y el Espíritu Santo cae y trae un avivamiento a la nación de Israel. Y en ese avivamiento tienen que suceder muchas experiencias con los hijos de Israel. Ahí nos vamos a quedar. Y gracias por haberme acompañado este día. Y bueno, tuve que hacer un poquito de enseñanza, un poquito más, como dijera, no tan anotada, sino, ¿cómo le llaman? Espontáneo. Espontáneo. No, es cuando usted enseña, predica o dice a la buena de Dios es como salga, pero tiene una buena ruta, por supuesto, tiene conocimiento, ¿sí? Mis hermanos, yo quiero saber si mis hermanos, ¿cómo es que fueron escogidos esos 144,000? Pues hermano, necesariamente fue el Espíritu Santo derramado el que causó esa convicción. ¿Cómo fuimos nosotros llamados al ministerio? Fuimos llamados por el Señor Jesús y por la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser escogidos estos? Me parece que el derramamiento ese que viene en Joel 2, se lo recomiendo. Y ese derramamiento es durante la gran tribulación.
No está la iglesia ya aquí, porque dice que el sol se oscurecerá, la luna en sangre, y dice las mismas cosas que dice Mateo y que dice el capítulo 6 de Apocalipsis. Padre eterno, yo te doy muchas gracias por el interés de mis hermanos. Concédeme enseñar de manera propia, que mis hermanos junto con nosotros seamos bendecidos, y bendice a tus hijos. Abre sus corazones, su entendimiento. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.